Imagina entregar toda tu vida, y descubrir que todo fue una mentira. Basado en hechos reales. Andrés tenía apenas 16 años cuando su vida cambió de forma irreversible. Su hermano menor, Samuel, sufrió un accidente que lo dejó supuestamente inválido. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, y esas palabras se grabaron como una condena en la mente de toda la familia. Mientras otros jóvenes soñaban con estudiar, viajar o formar un hogar, Andrés tomó una decisión radical: dedicar su existencia entera a cuidar de su hermano. Al principio parecía un acto noble y heroico. Andrés empujaba la silla de ruedas bajo el sol abrasador y bajo la lluvia helada. Aprendió a cocinar para él, a administrarle medicamentos y hasta a renunciar a trabajos mejor pagados para permanecer siempre a su lado. Samuel se convirtió en el centro absoluto de su vida, el motivo por el cual respiraba cada día. Con el paso de los años, los amigos de Andrés desaparecieron. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo compadecían, pero nadie realmente comprendía el peso de esa carga. Él nunca se quejaba, aunque por las noches lloraba a escondidas, preguntándose si algún día tendría derecho a pensar en sí mismo. Pero cada mañana se levantaba con la misma determinación: seguir cuidando de su hermano. El tiempo pasó implacable. Andrés rechazó oportunidades de estudiar en otra ciudad porque eso significaba dejar solo a Samuel. Incluso renunció a amores verdaderos, porque ninguna mujer aceptaba vivir en segundo plano, detrás de su hermano inválido. Su vida se redujo a una rutina de sacrificio, donde sus sueños eran siempre postergados. Aún así, Andrés encontraba consuelo en una idea: mi hermano me necesita. Todo lo que hago tiene sentido porque le doy dignidad a su vida. Esa convicción lo mantenía en pie, aun cuando su salud comenzaba a resentirse y sus fuerzas parecían agotarse. La rutina de Andrés y Samuel se convirtió en una especie de prisión invisible. Día tras día, las mismas comidas, los mismos medicamentos, los mismos silencios incómodos. A veces Samuel parecía distante, casi frío, como si no valorara el sacrificio que recibía. Pero Andrés siempre prefería pensar que era solo una forma de ocultar su dolor. En el vecindario, la gente murmuraba. Algunos decían que Samuel abusaba de la bondad de su hermano. Otros lo defendían, afirmando que no era culpa suya haber quedado inválido. Andrés, en cambio, se negaba a escuchar. Para él, lo importante era mantener su promesa: jamás abandonar a su hermano. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a inquietarlo. De vez en cuando, en medio de la noche, le parecía escuchar ruidos extraños en el cuarto de Samuel, como el movimiento de pasos rápidos. Pensaba que era su imaginación, producto del cansancio acumulado, y trataba de convencerse de que no había nada raro. Una tarde, mientras lo trasladaba de la silla a la cama, sintió un ligero impulso en las piernas de Samuel. Fue apenas un segundo, un temblor mínimo, pero suficiente para sembrar la duda. ¿Y si aún tiene reflejos?, pensó, intentando tranquilizarse. Pero esa sospecha quedó grabada en su corazón. Andrés no quería admitirlo, pero dentro de sí algo le gritaba que las piezas no encajaban. Lo que había entregado toda su vida podía estar sostenido en una mentira más grande de lo que jamás imaginó. El sacrificio de Andrés se extendió a lo largo de 2 décadas. Cumpleaños olvidados, sueños rotos, amores perdidos. Su vida era la sombra de la de Samuel, y aunque a veces intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, la soledad lo consumía poco a poco. En más de una ocasión pensó en rendirse. Llegó a preguntarse: ¿qué sentido tiene mi existencia si todo se reduce a cuidar de alguien más? Pero siempre recordaba los ojos supuestamente indefensos de su hermano y volvía a cargar con esa cruz. Los vecinos seguían hablando. Algunos lo llamaban el mártir del barrio, otros lo consideraban un hombre ingenuo. Pero Andrés se aferraba a su papel, convencido de que nadie más podía cumplirlo. Era su deber, su destino. Con el tiempo, la diferencia entre sacrificio y esclavitud comenzó a desdibujarse. Andrés ya no sabía si cuidaba a su hermano por amor o porque había olvidado cómo vivir de otra manera. Cada día parecía una repetición interminable del anterior, sin futuro ni esperanza. Hasta que llegó aquel día, el día en que las sospechas comenzaron a volverse insoportables. Andrés estaba a punto de descubrir que todo lo que había creído durante tantos años podía derrumbarse en un instante. Andrés seguía levantándose antes del amanecer para atender a Samuel, preparaba su desayuno, acomodaba la cama y comprobaba que las sondas y los vendajes estuvieran en orden.
El ritmo de su vida se había ajustado por completo a las necesidades del hermano, no había margen para planes personales ni escapadas. Los años fueron acumulando cansancio en su cuerpo y en su rostro, pero él repetía que aquello era su deber y su forma de amor. Cada gesto cotidiano reforzaba la idea de que sin su presencia Samuel no podría subsistir. La gente del barrio lo miraba con respeto y con cierta lástima. Para muchos Andrés era el héroe silencioso que había renunciado a todo por su familia. En reuniones o en la puerta del mercado le dedicaban palabras de admiración que a él le sonaban huecas, pues la admiración no pagaba facturas ni curaba el cansancio. Sus amistades se fueron quedando en el pasado, invitaciones a salir se transformaron en excusas para evitar explicar por qué nunca aceptaba. Y cada vez que pasaba frente a un grupo de jóvenes riendo, deseaba, por un instante, ser uno de ellos. La madre, con la salud cada vez más frágil, dejó de poder colaborar y el peso doméstico recayó totalmente en Andrés. Él asumió las gestiones médicas, las citas y la compra de medicamentos sin quejarse. Los sacrificios se hicieron más rígidos, trabajos sin descanso, turnos extras y noches en vela para estar pendiente de cualquier cambio en Samuel. A pesar de todo, Andrés repetía en voz baja que valía la pena porque cuidaba a quien más lo necesitaba. Pero en el fondo empezaba a asomarse una pregunta que no se atrevía a formularse en voz alta: ¿qué pasaría si lo que necesitaba su hermano no era exactamente lo que todos creían? Pequeñas señales fueron acumulándose sin que él las quisiera ver: una silla ligeramente corrida, un rastro de polvo en el suelo que sugería desplazamientos, el ruido de una puerta que se cerraba con suavidad en horas en que nadie entraba. Andrés las justificaba por cansancio o por errores de memoria. Prefería creer que eran accidentes antes que aceptar que algo cambiaba en la realidad que conocía. Cada vez que notaba un detalle así, su corazón le pedía mirar con más atención, pero su mente se negaba por lealtad y costumbre. Vivir con la duda lo agotaba más que las tareas físicas. Esa noche, sentado en la cocina con las manos temblorosas, decidió que ya no podía confiar solo en su voluntad, necesitaba observar sin interponer sus deseos. Sintió que la vida que había construido alrededor de Samuel pendía de una cuerda muy fina y que la verdad, si era diferente, podía romperlo todo. Cerró los ojos y prometió que si había una respuesta, la buscaría con cautela, sin crueldad, pero con la firmeza que la situación requería. Fue el primer paso hacia una vigilancia callada que no sabía cuánto lo desgastaría. Durante las semanas siguientes Andrés comenzó a poner pequeñas pruebas: dejaba un vaso en lugar visible, movía una manta y anotaba la posición de ciertos objetos para comprobar si alguien los cambiaba. Lo hacía en silencio, con el corazón latiéndole fuerte cada vez que entraba en la habitación. La curiosidad era una mezcla de miedo y esperanza. Con cada comprobación, algunos objetos aparecían en otro sitio o la cama mostraba señales de uso que él no esperaba. Esos hallazgos, aunque mínimos, fueron transformando la incredulidad en consternación. Andrés empezó también a revisar facturas y llamadas del teléfono de la casa. No buscaba espiar por maldad, sino entender si había salidas o gestos que le hubiesen pasado por alto. Encontró recibos de compras en mercados no muy lejanos y horarios que no cuadraban con la narrativa de una persona completamente dependiente. Cada pequeño documento añadía piezas al rompecabezas y le obligaba a considerar la posibilidad de que la verdad fuera distinta. Sentía que su propia percepción de los hechos se erosionaba ante pruebas que antes habría descartado. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja al ver que Andrés estaba inquieto. Algunos le dijeron que habían creído ver a Samuel acompañado fuera de la casa en horas inesperadas, pero nadie quería implicarse demasiado. Andrés sintió una mezcla de vergüenza y rabia, porque nadie le había contado antes si había señales evidentes. Esa pregunta se quedó latente, punzante, y su decisión de investigar con más métodos se hizo ineludible. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Buscó ayuda discreta en un amigo de confianza que sabía manejar cámaras, no para humillar, sino para obtener evidencia y saber si la sospecha era real. Juntos colocaron un medio de prueba, algo sencillo y legal, en un rincón, y esperaron con nudos en el estómago a que la vida cotidiana revelara su verdad. Andrés sentía que estaba a punto de arrancar una costura que, al abrirse, mostraría una herida profunda. Cada hora de espera le pareció un día entero. La noche en que la evidencia llegó fue tan sencilla que dolió más por la normalidad de la escena. El registro mostró a Samuel levantándose con cuidado, caminando apoyado, cerrando la puerta tras de sí y saliendo breve y aparentemente con normalidad. Verlo en imágenes fue un golpe directo al pecho de Andrés. La negación quedó atrás y la realidad se impuso con dolorosa claridad.
Todo lo que había entregado y postergado, las renuncias y los años, se presentaron ante él como actos sostenidos sobre un velo que la evidencia acababa de rasgar. Al revisar los vídeos una y otra vez, Andrés sintió una mezcla de incredulidad, rabia y una profunda tristeza que lo fue calando hasta los huesos. No era solo la sorpresa de ver a Samuel moverse, era la sensación de haber sido usado por una ficción que él mismo alimentó con su entrega. Las noches de hospital, las renuncias laborales, las parejas perdidas, todo parecía empañado por la posibilidad de que su hermano hubiese ocultado intenciones. El peso de esos años tomó la forma de una traición que lo dejó sin aliento. Sin embargo, Andrés no podía saltar a la confrontación con furia, sabía que la situación era compleja y que necesitaba planear sus pasos con cabeza fría. La evidencia le daba derecho a preguntas, pero también le exigía responsabilidad para no destruir lo poco que quedaba de su familia. Decidió recopilar todo, fechas, pruebas, pequeñas discrepancias y testimonios discretos de vecinos. Ese archivo mental se convirtió en la base de lo que sería su próximo movimiento. El dolor le arrancó el sueño y al mismo tiempo, le dio determinación. Empezó a pensar en opciones, hablar con la madre, enfrentar a Samuel con pruebas, o buscar asesoría legal para proteger su propia vida y patrimonio si hacía falta. Cada alternativa tenía un precio emocional inmenso, ninguna garantizaba reparación, pero sí la posibilidad de no seguir siendo rehén de la incertidumbre. Andrés comprendió que, más allá de la traición, debía velar por su dignidad. Los días siguientes fueron de tensión contenida. Andrés fingía normalidad en la calle y en el trabajo, pero por dentro su cabeza no paraba de girar en torno a la pregunta de por qué Samuel habría mentido tanto tiempo. Sentía que su identidad, el hombre que se sacrificó por amor fraternal, se desmoronaba y no sabía si quería reconstruirla sobre nuevas bases o abandonarla para siempre. Esa indecisión lo dejó en un estado de alerta que le impedía volver a la calma. Al final de ese periodo, Andrés tomó una decisión que lo obligaría a cambiar el curso de su vida. Confrontaría a Samuel con pruebas concretas y si la explicación que recibía no bastaba, no rehuiría las consecuencias. Sabía que el enfrentamiento podía romper la familia, pero también sabía que vivir en la mentira lo estaba destruyendo más que cualquier ruptura. Con el corazón tenso, preparó el momento que tendría que ser la verdad o la sentencia final para ambos. Llegó el día en que Andrés decidió hablar, lo hizo con un guión en la mano, fechas, pruebas y preguntas, para evitar que la emoción lo dominara y convertir la conversación en un acto de dignidad. Entró en la habitación con calma, dejando sobre la mesa una carpeta con las evidencias que había recopilado, y miró a Samuel esperando una reacción que no llegó de inmediato. Samuel lo observó con una expresión que Andrés no supo interpretar, mezcla de sobresalto y cierta frialdad. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Andrés comenzó por lo que creía menos agresivo, compartió las pruebas y explicó por qué había decidido verificar la realidad en lugar de seguir callando. Le habló de noches sin dormir, de oportunidades perdidas y de una entrega que jamás imaginó puesta en duda. Samuel permaneció en la silla, con los ojos bajos, y por primera vez en años hubo un gesto distinto en su rostro que no era mera pasividad. Andrés supo que la verdad estaba a punto de brotar, buena o mala. Entonces Samuel habló, pero su voz no fue la de un hombre culpable ni la de una víctima, fue una voz contenida que dijo con tono frío y práctico, que si había estado caminando y saliendo, que había simulado mayor dependencia por razones que no quiso revelar en ese momento. Sus palabras cayeron como un mazazo, había admitido la evidencia, pero evitó dar explicaciones profundas. Andrés sintió que la traición se disfrazaba ahora con una neutralidad dolorosa que le impedía comprender el porqué. La conversación escaló en intensidad, Andrés exigió motivos, preguntó por el daño que aquello le había hecho y por qué nadie le había contado nada. Samuel respondió con evasivas, alegando miedos propios, vergüenza y una incapacidad para afrontar ciertas realidades que, según él, lo habían llevado a fingir. Las respuestas no calmaron la tormenta interna de Andrés, por el contrario, la frustración creció. Al terminar ese primer encuentro, la casa estaba llena de palabras a medias y silencios rotos. Andrés se quedó con la carpeta abierta, con la certeza de que sus años de entrega habían sido utilizados para construir una ficción que benefició a alguien que le debía la verdad. No podía regresar atrás, y la pregunta sobre qué hacer a continuación lo mantenía en vela. Tras la confrontación, Andrés buscó la intervención de la madre, ella reaccionó con incredulidad y dolor, y la familia se fracturó en discusiones que dejaron heridas abiertas. Algunos parientes defendieron a Samuel con argumentos de compasión, otros se mostraron enfurecidos por la mentira prolongada.
Las reuniones familiares se tornaron tensas, y la casa dejó de ser el refugio que ambos habían conocido. Andrés sintió que la red de protección que había construido a su alrededor empezaba a rasgarse. Mientras tanto, Andrés reunió más pruebas, testimonios de vecinos que lo habían visto a Samuel en la calle, ropa que no correspondía a un dependiente absoluto y registros que demostraban salidas puntuales. Cada elemento nuevo reforzaba la misma conclusión: la historia oficial no se ajustaba a los hechos. Esa acumulación de evidencia dio a Andrés la fuerza necesaria para no depender solo de su dolor, sino para actuar con argumentos. Con asesoría, decidió que era necesario también proteger aspectos legales y patrimoniales. Tras décadas de sacrificio, la posibilidad de que existieran decisiones tomadas sin su conocimiento lo obligó a prever lo peor. No buscaba venganza, sino justicia y la preservación de lo construido por él durante años. Consultó a un abogado para saber cómo proceder en caso de que los engaños tuvieran repercusiones económicas o de herencia. Esa prudencia le permitió sentirse menos vulnerable ante la incertidumbre. La repercusión en el barrio fue evidente: recibir visitas, preguntas y miradas cambió por completo la rutina de ambos. Andrés ya no era solo el cuidador anónimo, se había convertido en el hombre que exigía respuestas. Ese cambio le devolvía parte de la voz que había perdido entre las comidas y los cuidados continuos. Aunque doloroso, ese movimiento público le dio, por primera vez en años, una sensación de control. Sin embargo, la herida más profunda no era social ni legal, era el quiebre íntimo con Samuel, la fractura de una confianza que se había sostenido por décadas. Andrés comprendió que incluso con pruebas y con decisiones racionales, la reconstrucción personal sería larga y dolorosa. No bastaba con exponer la verdad, había que aprender a vivir con ella o alejarse para sanar. Al final, la elección pasaría por su dignidad y por la posibilidad de recuperar una vida que había sido postergada. La tensión culminó en un instante decisivo. Andrés decidió que no podía seguir siendo rehén de una mentira que consumía su existencia y exigió a Samuel explicaciones claras delante de la familia. Samuel, acorralado, dio una versión fragmentada. Habló de miedo, de vergüenza y de un resentimiento que había alimentado en silencio. Admitió haber mantenido la farsa, pero no ofreció consuelo ni arrepentimiento a la altura del daño causado. Esas palabras incompletas no bastaron para apagar la ira y la pena que ardían en Andrés. Las noches posteriores fueron un hervidero de pensamientos y planes. Andrés se enfrentó al dilema de perdonar o alejarse. Perdonar implicaba aceptar la herida sin garantías, y alejarse significaba renunciar a años de cuidado que también habían sido su identidad. Ambas opciones dolían, pero Andrés comprendió que debía priorizar su salud mental y su futuro. Tomó medidas prácticas para reorganizar su vida y reducir la dependencia que lo ataba a una mentira. Empezó a buscar apoyo fuera de la familia, grupos de ayuda, trabajo terapéutico y compañerismo en actividades que le permitieran reconstruir su autoestima. Poco a poco, con pasos temblorosos, fue reclamando espacios propios, una caminata diaria, un curso nocturno y pequeñas salidas que antes le parecían imposibles. Cada pequeño triunfo le devolvía una pieza de sí mismo que creía perdida. Aún así, la herida con Samuel no cerraba de inmediato. Las conversaciones seguían siendo difíciles y había días en que la rabia volvía a dominarlo. Andrés tuvo que aprender a contener los impulsos y a buscar vías que no convirtieran el conflicto en autodestrucción. El proceso de separar la historia del cuidado del hombre que fue implica tiempo y decisiones firmes, y él aceptó recorrer ese camino con paciencia. El capítulo cerró con una determinación tranquila. Andrés optó por reconstruir su vida con límites claros, dejando la puerta abierta a la reconciliación solo si había arrepentimiento verdadero y cambios concretos. No sería fácil, pero prefirió hacerse cargo de su dignidad antes que permanecer encadenado a una mentira que lo estaba consumiendo. Con esa resolución, se encaminó a un nuevo comienzo, sabiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, le había devuelto la libertad de decidir. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. ¿Qué harías tú en el lugar de Andrés? Suscríbete para recibir más historias reales como estas. El valor del amor de un hermano no se mide por su sangre sino por la temperatura de sus acciones.